Hola, buenas tardes para todos. Muchas gracias por estar acá. Bueno, el día de hoy vamos a hacer una presentación muy importante en agroindustria que es sobre limpieza y desinfección. Vamos a detectar como algunas variables que también determinan de forma muy fuerte el producto final. Bueno, Agrolina es una empresa especializada en productos post cosecha. Nos enfocamos principalmente en plantas procesadoras de frutas y verduras y está enfocada en productos innovadores con mucha tecnología e investigación y desarrollo. Hay 4 líneas de negocio, que es el lavado y desinfección de frutas y verduras, tratamientos de ceras y recubrimientos, tratamientos con fungicidas y desinfección de maquinarias e instalaciones, en donde nos vamos a enfocar hoy principalmente. Y la exposición es la importancia del lavado y desinfección en los cultivos e instalaciones. Yo hago parte de Flow Chemical, que es la empresa aliada de Agrolina. Vengo desde Colombia a acompañarlos en la tarde de hoy en AgroFest. Mi nombre es Carlos Mario Escobar. Bienvenidas todas las preguntas pues, que estén dispuestos a dar en la tarde de hoy. Vamos a tratar de hacerlo un poco ameno y corto. Bueno, vamos a hablar de por qué limpiamos. Hay varias razones. La primera de ellas, y es donde está el foco, es disminuir la incidencia de infecciones, ¿cierto? O también de producto no conforme en nuestros cultivos. También disminuir la carga orgánica de la suciedad, que es un tema que no necesariamente va a algo microbiológico, pero sí da rechazo desde el punto de vista visual. ¿Y por qué desinfectamos? Pues buscamos garantizar la seguridad, evitar enfermedades en nuestros clientes, por ejemplo, disminuir el riesgo de propagación de enfermedades, que nuestro producto terminado, o sea, la fruta, la verdura, cuando lo vamos a entregar al cliente, esté libre de contaminaciones y, obviamente, pues cumplir con las regulaciones, no solamente gubernamentales, sino muchos de nuestros clientes, especialmente cuando vamos a exportar. Hablamos entonces de 9 pasos en la limpieza y desinfección, que lo vamos a resumir muy brevemente. La primera es una limpieza en seco, en donde retiramos toda aquella carga orgánica que sea grande, visible. Luego hacemos un preenjuague. Utilizamos un limpiador líquido, que es un detergente neutro en la gran mayoría de los casos. Hacemos un restriego, ¿sí? Un trabajo mecánico. Hacemos un enjuague para quitar todo ese producto, toda esa suciedad que se ha ido junto con el agua y con nuestro detergente. Un secado, desinfección, que también se hace en húmedo normalmente. Secado y por último, en algunos casos, termonebulización, en donde aplicamos un desinfectante al ambiente para evitar contaminaciones microbiológicas. Esto lo hacemos principalmente como un seguro. Incluso si hacemos un muy buen proceso de lavado y un buen proceso de desinfección, no necesitaríamos termonebulización. Y aquí mostramos entonces cuánto nos gastamos en el tiempo, normalmente en la limpieza es donde más tiempo nos tardamos, y cómo se hace la disminución de los patógenos a medida que yo avanzo en los procesos. La idea es disminuir al máximo la carga microbiológica, y por eso, en la medida que avanzo, pues los microorganismos disminuyen. Siempre es muy importante limpiar antes de desinfectar. ¿Por qué? La materia orgánica le sirve a los microorganismos de 2 cosas. La primera de ellas es alimento y la segunda es como refugio. Necesitamos que el principio activo desinfectante tenga contacto con el microorganismo para que haya una desinfección. Si entre ellos hay una barrera, que sería la materia orgánica, no hay un contacto y por lo tanto no hay muerte del microorganismo. Entonces, primero hacemos limpieza, eliminamos toda esa barrera orgánica que le sirve como escudo a los microorganismos, le sirve también como comida, y una vez el microorganismo esté expuesto, si es que el mismo detergente no fue capaz de barrerlo, entonces el desinfectante va a entrar a eliminarlo. Y ahora hablamos de qué es la suciedad. Vamos a definir la suciedad como todo aquello que el agua por sí sola no es capaz de barrer. Piensen, por ejemplo, ustedes en sus casas, ¿por qué utilizamos jabón? ¿Sí? Cuando me lavo las manos, ¿por qué utilizo jabón? Cuando me baño, ¿por qué utilizo jabón?
es porque la suciedad no sale solamente con agua. Necesita un compuesto químico que ayude a que esa suciedad sea compatible con el agua para que ya luego se vaya con ella. Y aquí hablamos entonces de mecanismos de limpieza. Vamos a mencionar solamente algunos de los más comunes. El primero es el pH, que ya vamos a ahondar un poco, en donde trabajamos dos condiciones que son saponificación alcalina, o sea, con detergentes alcalinos, y hidrólisis ácida, o sea, con detergentes ácidos. Solvencia, modificación de la tensión superficial, en donde ya trabajamos con un compuesto químico que se llama tensoactivos o surfactantes, que es lo mismo. Y por último, limpieza enzimática. Entonces, ¿se acuerdan cuando estábamos en el colegio que nos hablaban del pH? El pH es una escala, algunos lo llaman escala de acidez o escala de alcalinidad, que va desde 0 hasta 14. 7, que es la mitad, es lo que consideramos o llamamos neutro, que es el pH del agua. Cuando hablamos de 7 hacia 0, o sea, 7 hacia abajo, entonces llamamos a esto un pH ácido. Mientras más alejado del 7 esté, o sea, más cercano al 0, más ácido es. Y aquí vemos unos ejemplos. El ácido batería, ¿sí? Es ácido sulfúrico, es uno de los ácidos más fuertes que conocemos. Hay unos jugos estomacales, limón, bebidas gaseosas. El café tiene un pH alrededor de 5, que es semiácido. Y luego hablamos de pHs alcalinos, que son pHs tendientes a 14. De 7 a 14 llamamos productos básicos o alcalinos. Mientras más alejado del 7 esté, más básico es, más corrosivo también es y más fuerte con la piel. Y aquí hablamos, por ejemplo, del amoníaco, de detergentes alcalinos, de desatascadores de tuberías, de la clara del huevo, son productos alcalinos. Cuando trabajamos con detergentes alcalinos, buscamos eliminar grasas. Eso es lo que utilizamos, por ejemplo, para eliminar la grasa en el barbecue, en un asadero de pollos. Cuando trabajamos con detergentes ácidos, buscamos eliminar incrustaciones inorgánicas, como óxidos, residuos de orina, residuos de hollín, entre muchas otras cosas. Y la solvencia es solubilizar productos compatibles. Por ejemplo, cuando llevamos el carro, la moto al taller, vemos que el mecánico al finalizar su jornada se lava las manos con gasolina, no con agua y jabón. ¿Por qué? Porque la gasolina es un solvente que es afín con esa grasa. O por ejemplo, cuando en la universidad cometíamos el error de utilizar un marcador permanente en el tablero, ese marcador lo podíamos quitar con alcohol. ¿Por qué? Porque el alcohol es un solvente afín a esa suciedad. Entonces es otra forma de eliminar la mugre. Y aquí hablamos de modificación de la tensión superficial con lo que les comentaba que llaman tensoactivos. El tensoactivo es una molécula que tiene una parte que llamamos lipofílica, lipo, que viene de grasa o aceite, y filia, que viene de amigo de, ¿sí? Entonces, lipofílico es amigo de la grasa. Y tiene una parte hidrofílico, hidro que viene de agua, entonces hidrofílico es amigo del agua. ¿Qué pasa? La grasa o el aceite no se mezcla con el agua, ¿sí? Todos hemos visto que siempre queda una capita encima de agua y encima la grasa. Cuando yo aplico un tensoactivo, lo que hago es que hay una parte que le gusta la grasa, ¿cierto? La parte lipofílica, y hay una parte que le gusta el agua. Y el tensoactivo permite que el agua y la grasa sean compatibles entre ellos, formando algo que se llaman micelas. La parte lipofílica atrapa las pequeñas partículas de grasa y la parte hidrofílica queda expuesta hacia el agua. Y eso es lo que permite que los tensoactivos o los productos detergentes puedan solubilizar o compatibilizar la grasa en el agua para que en el enjuague se vaya y quede la superficie completamente limpia. Es como cuando de pequeños teníamos un primo, ¿cierto?, con el cual no nos lo llevábamos bien, y ya después llegaba otro primo que se llevaba bien con las dos personas y jugaban los tres juntos. Eso es lo que hace un tensoactivo, permite que la grasa sea compatible con el agua. Y hay un nuevo tipo de tecnología que se llama la limpieza enzimática. Las enzimas son moléculas
que atacan directamente un tipo de suciedad que se llama sustrato. Y de hecho el nombre de la enzima se debe al tipo de sustrato que le gusta atacar. Por ejemplo, la amilasa trabaja con almidones, que son básicamente polímeros de azúcar. La proteasa trabaja con proteínas, que son, por ejemplo, se ve mucho en la industria cárnica, ¿cierto? La carne. La lipasa ataca la grasa, por lo que les comentaba que ataca lípidos, y la mananasa ataca las gomas, que se ven, por ejemplo, en salsas, que se ve en maquillajes, en cosas de ese tipo. Ahora vamos a hablar por qué es necesaria la limpieza y desinfección. Pues desde el punto de vista industrial, porque necesitamos, primero, cuidar a nuestros clientes, ¿cierto? Evitar que se enfermen. Segundo, que nuestro producto terminado cumpla con las regulaciones. Y tercero, y más importante aún, proteger, blindar la imagen de la compañía ante el mercado. Vamos a ver que no son solamente las plagas lo que amenaza nuestros productos de post cosecha, porque las plagas también vienen acompañados de microorganismos. Entonces, aquí vemos algo que se conoce como vectores. ¿Qué es eso? Fuentes posibles de contaminación. Entonces, por ejemplo, las herramientas de corte, si tienen microorganismos, pueden luego contaminar mi fruta. Las manos sucias, las manos de los operadores, es una fuente de contaminación muy común que también debemos controlar. El ambiente, obviamente, hay microorganismos en el aire que van a atacar al final mi fruta. Las superficies, donde hago todo el proceso, el aire y obviamente los equipos. Todos estos vectores deben tener protocolos de limpieza y desinfección estrictos para evitar que se vuelvan un vector de contaminación a mi fruta o mi verdura. Lo mismo sucede en los espárragos. Lo mismo sucede en los arándanos. Y aquí vamos entonces a introducir un concepto que se llama las ETAs, o enfermedades transmitidas por alimentos. La OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, dice que en el mundo unos 600 millones de personas se contaminan o se enferman por microorganismos que estaban en los alimentos. Pasa, por ejemplo, cuando nosotros vamos y comemos una hamburguesa y luego nos da daño de estómago. ¿Por qué? Porque no había una limpieza y una desinfección a las verduras, por ejemplo, la lechuga o la zanahoria, ¿sí? Cuando el pollo, también en mal estado, no se refrigera adecuadamente o está contaminado. Nosotros, con protocolos de limpieza y desinfección, evitamos que las personas se enfermen e incluso, miren este dato, 42.000 personas mueren en todo el mundo asociados a enfermedades transmitidas por alimentos. Y aquí entonces introducimos una molécula que es muy conocida y muy querida por muchas personas, especialmente por industrias muy grandes, que se llama el ácido peracético. El ácido peracético básicamente es un equilibrio en donde coexisten el ácido peracético junto con agua y pequeñas trazas de ácido acético, que es lo que se llama también vinagre, ¿cierto? Y peróxido de hidrógeno. Y tienen una gran ventaja, y es que no genera residualidad. Cuando aplicamos ácido peracético, trabaja muy rápidamente eliminando los microorganismos y en cuestión de minutos se ha degradado en agua y en oxígeno. ¿Qué quiere decir eso? Que no me queda ningún tipo de residuo ni en los efluentes, o sea, no va a tener problemas en mi planta de tratamiento de aguas residuales. En los equipos también no voy a tener residuales, y más importante aún, no voy a tener residuales en las frutas y en las verduras. ¿Qué ventajas tiene? Puede tener contacto directo con alimentos, con equipos, utensilios y empaques, es un desinfectante de alto nivel, es fungicida, bactericida, esporicida, no deja residualidad, incluso a ciertas concentraciones no requiere enjuague, entonces voy a ahorrar tiempo, voy a ahorrar dinero, voy a ahorrar agua. Funciona a diferentes temperaturas, no lo afecta la materia orgánica, a diferencia del cloro, por ejemplo. Es eficaz en agua dura, tiene un efecto blanqueador si es que lo quiero usar de esta manera y no genera espuma. Entonces lo puedo utilizar en aplicaciones para tubería. Está aprobado por la FDA, ¿cierto? Que es el ente regulador en Estados Unidos para contacto directo con alimentos y también para sanitizante de superficies que van a tener contacto con alimentos. Y también está aprobado por la EPA como un antimicrobiano muy eficaz.
¿Qué desventajas tiene? Es un producto muy rápido, ¿cierto? Como les comentaba, entonces debo utilizar elementos de protección personal porque viene siendo corrosivo e irritante para las manos. Debo utilizarlo en áreas ventiladas porque tiene un olor bastante fuerte. Y debo revisar los materiales con los cuales yo lo voy a trabajar porque puede ser corrosivo para ciertos metales blandos especialmente. Por último, vamos a ver un comparativo entre el ácido peracético y el famoso hipoclorito de sodio. Desde el punto de vista de la eficacia contra microorganismos, el ácido peracético es más eficaz a concentraciones más bajas y trabaja en tiempos de contacto más cortos. El impacto en la salud y seguridad, el ácido peracético les decía que se degrada rápidamente en agua y oxígeno. Y aparte de eso, es utilizado ampliamente en la industria alimentaria, es considerado seguro. Mientras que el hipoclorito puede generar cloro gaseoso, que literalmente es veneno. Desde el punto de vista ambiental, el ácido peracético no me deja residuales ni en el agua ni en el aire, mucho menos en el suelo, mientras que el hipoclorito forma compuestos organoclorados que van a contaminar después el agua. En corrosividad y longevidad del equipo, o sea, que tanto me van a cuidar mis equipos en mi planta, el ácido peracético es mucho más amable con los materiales, mientras que el hipoclorito ataca la gran mayoría de materiales, incluso daña algunos plásticos como el PET y cristaliza cauchos y eso genera filtraciones porque daña los empaques en los equipos. Y el ácido peracético es más estable comparado con el hipoclorito de sodio. Si alguien tiene alguna pregunta, bienvenido sea, los esperamos en el stand número 13 para que se acerquen y nos hagan las preguntas que ustedes deseen. Muchas gracias y feliz tarde.